Hoy vamos a hablar de una grosa extranjera, lo que se llama el país trasandino, el país vecino de Chile, porque vamos a contar la historia de Elena Caffarena, que fue una gran feminista chilena del siglo XX, pero que nunca fue reconocida como lo merece. Se puede decir que Elena fue una de las feministas chilenas como más importantes de ese siglo, del siglo XX, y aún hoy su obra no es reconocida en todos los ámbitos, pese a ser como una gran obra o de gran importancia. Elena Caffarena, para los que no saben y se están enterando ahora, fue una pensadora, jurista y escritora que dedicó su vida a pelear por los derechos de las mujeres, por la igualdad, por la equidad y contra toda injusticia social. Sin embargo, en Chile y también de manera internacional, nunca se le reconoció su rol o su valor político y social, ni tampoco su legado en cuanto a términos jurídicos. Tal vez por ser mujer, tal vez por ser feminista o por la ideología, es como que en un tiempo en el que solo podían ser varones los reconocidos. Ella, Elena, dedicó su vida entera a luchar tanto por la clase obrera como también por la emancipación de las mujeres. En Chile fue la 15ª mujer en obtener el título de abogada y construyó una carrera como jurista que quedó manifestada en la historia del país vecino. La traemos también porque el 23 de marzo, hace relativamente poco, se cumplieron 119 años de su nacimiento en la ciudad de Puerto de Iquique. Por un lado fue hija de inmigrantes italianos, su padre era un empresario textil y su madre se desconocen los datos. Y Caffarena no solo era estudiante universitaria, sino además que siempre trabajaba en la empresa familiar. Su mirada por los demás estuvo siempre como latente, interesada por lo que le pasaba al otro, la otra, el otro. Y al entrar a la Universidad de Chile en los años 20, Elena se anotaba en voluntariados dirigidos a como fomentar la educación de obreros y obreras. También junto a sus amigas, Aurora Blondet y María Marchant, fue una de las primeras mujeres en formar parte de la Federación de Estudiantes de Chile. Y sus ideales y sus convicciones partían desde allí. En 1931 formó la Asociación de Mujeres Universitarias y fue delegada de esa institución ante la Federación de Instituciones Femeninas, FECHIF, que fue fue clave para luego obtener el derecho al voto electoral femenino. En su búsqueda y también en esa acción permanente de lo que uno diría vulgarmente no poder quedarse quieto, en 1935 formó el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, del cual llegó a ser secretaria general. Junto a las mujeres de todos los estratos socioeconómicos que la acompañaron, fue tildada de destructora de familias y de comunistas por claramente declararse en ese momento feminista y por estar en contra de los embarazos no deseados, ya que ella decía y creía que constituían una tragedia social, lo que la define como una adelantada para su época. También en 1938, cuando el radical Pedro Aguirre llegó a la presidencia, siempre hablando del país de Chile, ella, Elena Caffarena y su amiga Flor Heredia fueron las encargadas de redactar el proyecto de ley para impulsar el voto femenino. Sin embargo, al morir el presidente, el Estatuto Legal de la Mujer quedó como estancado. Fue recién en 1949, varios años después, con el presidente Gabriel González Videla, que se firmó el decreto que otorgó ahí sí el derecho pleno al voto femenino y cabe destacar que no fue por impulso del entonces presidente, sino que ocurrió como pasa muchas veces con los derechos, y decimos acá, por una puja de las mujeres y un reclamo de muchos años, de mucho tiempo. También 3 días después de celebrarse la aprobación por decreto, el gobierno le suspendió a Elena Caffarena sus derechos civiles, acusándola de ser comunista e instigar a la sedición, es decir, a rebelarse en un momento histórico en que la denominaba ley maldita. La ley maldita proscribía el derecho a votar de los integrantes del Partido Comunista. Medio raro esa parte. También eso era una acusación injusta, ya que a pesar de sus ideales,
que se acercaban a la izquierda y su ideología, lejos de inhibirse, ella decidió también ahí ponerse al servicio de todas las personas que estaban siendo perseguidas por su ideología o por su filiación política, y también luchó desde ese lado. También, por otro lado, durante la dictadura de Pinochet, como no podía ser de otra manera, Elena convirtió su casa en un centro de operaciones y reunión para las feministas y la disidencia, y también durante ese periodo fundó el Comité de Defensa de Derechos del Pueblo, CODEPU, y la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada en los Estados de Emergencia, otra organización que sirvió de gran ayuda en esa época. A pesar de haber sido una figura emblemática en la historia de su país y un ejemplo para los países latinoamericanos, tanto su vida como su lucha no obtuvieron ese reconocimiento que realmente se merece. Elena falleció en 2003 con 100 años de edad y también con una vida admirable, como de mucho trabajo por las minorías y los más devastados, los más olvidados. Aún así, una vez más digo lo mismo, fue víctima como de un menosprecio y una relegación por haber sido una figura femenina de la historia o por luchar por ciertas minorías, y me parecía importante por eso recordarla y traerla a esta sección de glosas a, repito, Elena Caffarena.